Amigos de la revista BQR, en esta ocasión vamos a hacer algo de manera especial. En algunos números anteriores hemos tratado temas de Morelia, cosa que me da mucho gusto, pero todo eso tiene su origen en el hecho de que mi inicio en la fotografía se debió precisamente a investigaciones en la arquitectura. Esto me sugirió la idea de rescatar imágenes de la ciudad para, dentro de lo posible, entender cómo se fue construyendo la ciudad de Morelia, antigua Valladolid. Afortunadamente se ha logrado un buen número de fotografías que precisamente nos dan testimonio de ese proceso, sobre todo en lo que se refiere desde mediados del siglo antepasado hasta nuestras fechas. De ahí después surgió la inquietud de yo fotografiar la ciudad de Morelia con lo que hemos contado, también con un buen número de fotografías del Morelia actual, cuando menos en lo que corresponde a los últimos 50 años, que es aproximadamente lo que yo tengo tomando fotografías de la ciudad. Al contar con todo este material, que la verdad me da mucho gusto haber ido logrando, pero surge el deseo de compartir no solo lo que son las fotografías, sino afortunadamente de alguna manera lo que corresponde a la historia de la ciudad. Varias cosas he descubierto en el curso de este rescate de imágenes y fotografías que yo he tomado, y la propia historia de la ciudad. Algunas de ellas ya las hemos comentado en números anteriores, pero la que en este momento me interesa más resaltar es que, si bien es cierto, de alguna manera todos disfrutamos y admiramos y hasta presumimos a la ciudad de Morelia, cuando menos en lo que se refiere al centro histórico, dado que esa es la parte emblemática de la ciudad. Debido a ello, precisamente en 1995 se construyó el monumento dedicado a los constructores de Morelia, que está aquí en el inicio del acueducto, al cual ya nos referimos en alguna ocasión. Ese monumento es precisamente con el propósito de reconocer fundamentalmente a quienes hicieron y construyeron la ciudad de Morelia. Fue a través de un patronato, a través de donaciones de la población, que estaba dispuesta precisamente en ese monumento reconocer a los constructores de Morelia. Como consecuencia de muchas acciones y participaciones que me ha tocado tener de la historia de la ciudad, entonces este deseo de compartir la historia a través de la fotografía me llevó allá hace algunos años a tener la idea de tener un espacio en el cual pudiéramos compartir todo eso, y de alguna manera hasta pudiéramos manifestar cada quien nuestra percepción de la ciudad, que seguramente, y dependiendo de las distintas actividades de cada quien, es muy diferente. No es lo mismo lo que ve un arquitecto que lo que ve un médico, que lo que ve un empleado, que lo que ve un obrero, o lo que ve alguien que lamentablemente ni siquiera puede ver, porque dadas sus carencias y necesidades no está en condiciones de andar diciendo qué bonita ciudad, qué bonita catedral, qué bonito acueducto, qué bonito todo lo que corresponde al centro histórico, no, que simplemente está preocupado por su sobrevivencia. Entre ellos, debo reconocer, seguramente, y no me toca a mí hacer juicios al respecto, pues todos aquellos que se manifiestan, que hacen plantones,
que demandan ciertas cosas al gobierno, y como la parte representativa del gobierno, ya sea estatal o municipal, inclusive de alguna manera también el federal, pues está en el centro histórico, pues a veces nos vemos afectados con la presencia de ese tipo de manifestaciones, que yo, la única forma que tengo de entenderlo es de que no deja de ser parte de la vida y de la historia de la ciudad. Bueno, como consecuencia de todo eso, en esta intención de tener y disponer de un espacio para ese propósito, fue que finalmente creé, a un lado del estudio fotográfico que yo tengo ya de hace más de 40 años, un café. Este café que pretende sea, y de alguna manera se ha ido logrando, ser ese espacio en el cual nos reunamos, en el cual platiquemos, en el cual, si es necesario, hasta discutamos todo aquello que pensamos de la ciudad, estemos de acuerdo o no, pero que tengamos esa oportunidad de manifestarlo, compartirlo y posiblemente hasta llegar a algunas conclusiones del por qué los problemas y los fenómenos de la ciudad, sin que esto tenga de ninguna manera ninguna intención política o propósito de resolver las cosas, porque si nosotros las vivimos y en su caso hasta las padecemos, no somos los indicados para dar respuesta a esa problemática que se presenta, pero sí tenemos ese deseo de que a través de este espacio compartamos lo que vemos y percibimos de la ciudad de Morelia. Como parte de un plan para tener y disponer de este espacio, he puesto fotografías que corresponden a las épocas distintas de la ciudad, a partir fundamentalmente de la fotografía que viene siendo sobre 1850, las primeras fotografías que tenemos de la ciudad de Morelia, luego todo lo que yo he venido fotografiando desde 1967, que ya afortunadamente es un buen número y sobre todo creo abarco la mayor parte de los aspectos de la ciudad de Morelia, tanto en su sentido arquitectónico, artístico, urbanístico, social, político, porque me ha tocado participar en muchas actividades propias de la ciudad. Y esto se complementa con algo que consecuentemente tengo que hacer, porque mi origen en la propia fotografía, aparte de ser el estudio y la afición y el gusto por la arquitectura, es la escultura, algo con lo que prácticamente yo nací. Mi papá era escultor en la Ciudad de México y desde muy niño yo empecé a hacer escultura, y con una tendencia muy vanguardista con respecto a lo que se manifestaba en ese momento. Y por lo tanto, mi tendencia en la propia fotografía siempre ha sido buscar formas diferentes de manifestarme, de expresarme a través de la escultura y por supuesto también de la fotografía. Y de ahí es que ha surgido un estilo, un concepto, consecuencia de las nuevas tecnologías de la fotografía, que me permiten tener una visión diferente de lo que es la ciudad de Morelia a través de la fotografía, con un sentido que, como yo digo, entonces sí llega a ser un arte. Por lo tanto, como ya les decía, este espacio, y a través del cual he estado organizando un ciclo de pláticas para compartir toda esta visión de la historia de la fotografía, y que podamos retroalimentarnos a través de la percepción que cada quien tenemos de la ciudad de Morelia. Es un lugar que está ubicado aquí en la avenida Acueducto, en la colonia Chapultepec, en la que seguramente todos aquellos que nos hagan favor de visitarla encontrarán, desde la nostalgia, porque es algo que sucede con mucha frecuencia, ver fotografías, ver escenas, ver elementos de la ciudad que han cambiado y muchos de ellos hasta han desaparecido y que les representan cierta nostalgia, o hasta tener una explicación más o menos sensata
sin juicios pasionales del por qué han ido cambiando las cosas. Creo que eso ha sido mi propósito, que no caigamos en juicios personales que corresponden fundamentalmente al gusto. Me gusta, no me gusta, es una cosa muy respetable, pero lo importante es que entendamos el por qué la ciudad se ha ido cambiando, se ha ido transformando, se ha ido haciendo como hasta la fecha ha sucedido, y créanme que es una aventura, es un momento muy interesante el compartir la historia de la ciudad a través de las imágenes, razón por la cual en el 2002 el ayuntamiento consideró la idea de crear la figura del cronista fotográfico, la cual me fue otorgada el nombramiento como cronista fotográfico de la ciudad, cosa que me distingue mucho porque los cronistas en muchas ciudades, y prácticamente todas las ciudades, unas más menos importantes, tienen a su cronista, y los cronistas son historiadores. En este caso, el ser cronista fotográfico de la ciudad es un concepto totalmente diferente, porque precisamente la idea es expresar, explicar y tener el proceso histórico de la ciudad a través de la fotografía. Por lo tanto, como ya les decía, los invito a que nos hagan favor de visitar este espacio, y de acuerdo a los programas que iremos estableciendo, compartir estas reuniones para que entendamos, y como yo lo he considerado siempre, en la medida que conocemos la ciudad, en la medida que tenemos más información sobre la ciudad, en principio, fundamentalmente la disfrutamos más, y sobre todo podremos compartirla con los demás, porque podremos hacerles ver todo aquello que lamentablemente a quienes han vivido toda una vida en la ciudad de Morelia, pues no han tenido la oportunidad de verlo, de apreciarlo, o cuando menos no de la forma que nos permite cuando ya verdaderamente tenemos un conocimiento sobre la ciudad y los aspectos que la constituyen, recalcando de manera muy especial, sobre todo en lo que se refiere al centro histórico. Morelia es una ciudad muy grande. Tengo entendido que ahorita abarca hasta más de 800 colonias, tiene sus tenencias, lo que es el municipio de Morelia, y esto sería muy, muy amplio. Sin embargo, lo que corresponde al centro histórico, que es la parte emblemática de la ciudad, siempre será muy grato reconocerla, conocerla, apreciarla, disfrutarla y tener como punto de partida precisamente estos elementos que la fotografía nos proporciona para ir viendo cómo se ha ido construyendo esta ciudad. Estoy organizando los viernes, y esto considerando que es un día apropiado, a las 7 de la noche, algunas pláticas en donde yo hago una introducción de acuerdo a estos elementos que nos da la fotografía, y luego se da la oportunidad de que cada quien manifieste sus puntos de vista, sus opiniones, sus percepciones, sus enojos, inclusive si los hubiera, inclusive hasta confrontar algunas ideas y opiniones con los demás asistentes, y por lo tanto yo los invito a que se dispongan a visitar este lugar, que tiene espacios adecuados para que así sea, espacios abiertos aquí fuera del lugar en el acueducto, un espacio interior donde están las instalaciones propiamente del café, y lo que corresponde al estudio, donde también tenemos espacios para reunirnos, hacer proyecciones, y de esta manera estar más a gustos. Esta invitación queda precisamente para que en Foto Café Galería, que es como le denominamos, porque tenemos la fotografía donde damos todo tipo de servicios de fotografía profesional, el café y la galería, puesto que también están en exhibición permanente las fotografías de la ciudad de Morelia, del pasado, del presente y de la creación artística que yo hago como consecuencia de una vocación, un oficio y un
un afortunado encuentro con las nuevas tecnologías en la fotografía digital. Muchas gracias y por aquí nos vemos.